El gobierno da pie atrás y excluye a seguridad del recorte presupuestario del 3% en los ministerios, blindando a una ministra que venía acumulando flancos y también varias críticas. La decisión en todo caso llega en un momento crítico en materia de seguridad. Los detalles del ataque en un colegio en Calama revelan una masacre planificada durante 4 meses y con otro menor ingresando armado a un colegio en Curicó. El presidente Kast responde anunciando un proyecto de ley con medidas de control en los establecimientos escolares. La decisión de revocar en tanto la expropiación de Colonia Dignidad también genera reacciones, y esta vez internacionales. Alemania advirtió que el esclarecimiento de los crímenes del enclave alemán sigue siendo una preocupación importante para ese país. En economía, el desempleo cierra la era Boric en 8,3%, sin haber logrado bajar del 8% en más de 3 años. Los camioneros descartan un paro tras reunirse con el presidente y la UDI le entrega un petitorio que incluye reducir diputados y fusionar ministerios para paliar el bencinazo. Una guerra con Irán que no da tregua y que tuvo a España como protagonista al cerrar su espacio aéreo a los aviones estadounidenses que participan en el conflicto. Y desde los mismos tribunales españoles surge un fallo que amplía las fronteras del consentimiento. Un beso en la mano puede ser agresión sexual. Un día de violencia escolar, empleo estancado, cielos que se cierran y besos sin permiso. Este es el Shot de hoy martes 31 de marzo del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. El gobierno dio su primera marcha atrás relevante. El presidente José Antonio Kast decidió excluir al Ministerio de Seguridad del recorte presupuestario del 3% que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, había ordenado a todas las carteras al instalarse en La Moneda. La noticia la confirmó la propia ministra Trinidad Steiner tras una reunión de 1 hora con la Dirección de Presupuesto. Dijo que Kast no solo mantuvo el presupuesto, sino que además va a avanzar en inyectar recursos frescos para las policías, incluyendo herramientas de protección, chalecos antibalas y medios tecnológicos. Consultaba sobre si fue un error haber anunciado el recorte para luego retrotraerlo. La ministra se defendió diciendo que esto siempre fue una propuesta. Nos sentamos, lo analizamos y se llegó a la convicción de que en seguridad no se va a hacer esta rebaja. Va a ser una excepción y esto es mandatado por el presidente, dijo. El recorte habría golpeado fuerte. 11.000 millones menos para Carabineros y más de 16.000 millones para la PDI, afectando planes contra el crimen organizado. Como sea, desde la oposición, la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, preguntó si salud, vivienda y educación abrirán la misma conversación con Hacienda o el gobierno deberá explicar por qué sus urgencias no serían prioritarias. Rectificar a tiempo es sensato, pero la pregunta que queda es también inevitable. Si seguridad era intocable desde el principio, ¿por qué se anunció el recorte como si fuera transversal y se dejó que el ruido creciera durante una semana antes de tener que corregir? La investigación del ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama reveló que el agresor, Hernán Meneses Leal, de 18 años, planificó la masacre durante al menos 4 meses y dejó todo escrito en un cuaderno que hoy es pieza clave de la Fiscalía. En sus páginas, Meneses escribió primero que quería matar a todos los menores de edad de su colegio para que no sufrieran en la adultez. Un plan que luego mutó a matar a todos sin discriminación y culminar con su propia muerte. La PDI encontró en su dormitorio una caja de hachas vacía, un pasamontañas recortado, una caja de antidepresivos y cuchillos con inscripciones alusivas a autores de masacres escolares en Estados Unidos. El día del ataque cargó 2 mochilas con cuchillos, jeringas con cloro, gas pimienta, una pistola de agua con diluyente y elementos para incendiar. Antes había publicado en Instagram una foto con un cuchillo sobre un peluche y en YouTube un video con la fachada del colegio y una canción cuya letra decía «Voy a matar a todos estos imbéciles». La Fiscalía lo va a formalizar este martes por homicidio calificado consumado y 3 homicidios frustrados y va a solicitar, por cierto, prisión preventiva. De hecho, la PDI calificó el hecho como una masacre. Fue un estudiante de 15 años calificado como héroe quien logró derribar al agresor con un tacle cuando atacaba alumnos de segundo medio en el patio. Se encuentra hoy internado. En paralelo, el presidente Kast anunció que el gobierno va a preparar un proyecto de ley para permitir la revisión de mochilas y la instalación de detectores de metales en colegios, además de estudiar el uso de reconocimiento facial e inteligencia artificial.
Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, dijo que se trabaja a toda máquina en el reglamento de la Ley de Convivencia Escolar para habilitar los detectores. El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, admitió que este ataque era uno de sus temores permanentes. Y la verdad es que los episodios no se detienen. En Curicó, un menor de 15 años fue detenido tras ingresar con un arma de fuego al Colegio Polivalente Japón. Y en Argentina, un alumno de 15 años mató a un compañero de 13 en una escuela de Santa Fe. Que 3 episodios de violencia escolar estallen en menos de 72 horas en 2 países distintos no es coincidencia. Es la confirmación de un patrón que los sistemas educativos aún no saben cómo anticipar ni tampoco cómo contener. Y de la violencia en las aulas pasamos a una herida que lleva décadas abierta. Desde Berlín, la secretaria de Asuntos Exteriores del gobierno alemán respondió al anuncio del ministro de Vivienda Iván Poduje de revocar la expropiación de Colonia Dignidad, dejando claro que el esclarecimiento de los crímenes de la antigua colonia es y sigue siendo, dijo la autoridad alemana, una preocupación importante del gobierno federal. La funcionaria confirmó que Alemania apoya la construcción de un sitio de memoria y que el tema será tratado en la próxima reunión de la Comisión Mixta Germano-Chilena, prevista para fines de junio. Aquí en Chile, el diputado de Renovación Nacional Diego Chalper defendió la decisión de Poduje, argumentando que el Ministerio de Vivienda no tiene facultades para expropiar con fines no habitacionales y que la Contraloría ya lo había dicho. El exministro de Vivienda, Carlos Montes, reconoció que se requería reevaluar el costo muy alto del proyecto, recordando que solo la parte urbana implica 47.000 millones de pesos. Que un aliado internacional como Alemania salga a marcar posición públicamente eleva evidentemente la presión sobre un gobierno que insiste en que la decisión es estrictamente fiscal y no simbólica ni tampoco ideológica. Y del debate político pasamos a los números que cierran un ciclo. La tasa de desempleo se ubicó en 8,3% en el trimestre diciembre-febrero, según el INE, marcando el último registro del mercado laboral bajo la administración de Gabriel Boric. En el caso de las mujeres, la cifra alcanzó el 9%. El dato consolida una tendencia que se arrastra desde inicios del 2023, más de 3 años consecutivos sin que el desempleo logre perforar la barrera del 8%, cuando al inicio del gobierno de Boric la tasa se ubicaba en 7,8%. Pero intentar reactivar la economía tiene sus costos. En vísperas de Semana Santa, el obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Vega, se sumó al arzobispo, Fernando Chomalí, para emplazar a los empresarios que promueven el comercio durante el Viernes Santo, que pidan perdón, lanzó Vega durante la misa del Domingo de Ramos en la Catedral de Valparaíso, comparando a quienes impulsan la apertura comercial con quienes abandonan a Jesús en la cruz. La Confederación de la Producción y el Comercio respondió abogando por eliminar más bien la irrenunciabilidad de los feriados. Un gobierno hereda un mercado laboral estancado y una iglesia que vuelve a disputarle al comercio el sentido de los feriados. Dos tensiones de larga data que ningún decreto resuelve por sí solo. De las cifras del empleo pasamos a la calle, donde el fantasma de una paralización se disipó y bien rápido. Los 4 gremios de los camioneros descartaron un paro tras reunirse con el presidente Kast en La Moneda y con el ministro del Interior, Claudio Alvarado. El presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga, Sergio Pérez, explicó que el acuerdo se centró en actualizar el índice de costo del transporte y crear un canal de denuncia para las empresas que no trasladen a tarifa los nuevos costos del diésel. Este problema no se resuelve con algunos cantos de sirena que dicen que hay que parar, señaló Pérez. Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, el otro gremio, Juan Araya, advirtió que si las empresas no ajustan tarifas, los camiones se van a quedar en la casa. En paralelo, la bancada de la UDI entregó una carta al presidente con un petitorio de medidas para paliar el alza de los combustibles, adelantar el bono invierno, postergar el pago de contribuciones y el permiso de circulación y propuestas políticas más de fondo como reducir el número de diputados a 120, hoy son 155, fusionar ministerios y evaluar programas mal calificados por la Dirección de Presupuesto. Los camioneros eligieron negociar en vez de paralizar, lo que le da aire al gobierno, pero el petitorio de la UDI revela que el bencinazo ya no es solo un problema de calle, sino una presión que se instala dentro del propio oficialismo.
Y de las presiones internas del oficialismo pasamos a las decisiones que el gobierno toma y en silencio en algunos casos. El Ejecutivo ordenó retirar de Contraloría el decreto que implementaba la nueva ley de adopción impulsada durante el gobierno del presidente Boric para agilizar procesos que hoy pueden tardar más de 6 años. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, sostuvo que en nada estamos retrocediendo y que se trabaja en actualizar más bien el reglamento. La diputada Emilia Schneider cuestionó la medida, diciendo que es inaceptable que se demoren procesos tan relevantes. ¿Acaso quieren retrasarla por sus sesgos conservadores?, dijo. Es ley, debe implementarse, agregó. En paralelo, otro tema, el Ministerio de Economía pidió la renuncia del director del CERNAC, Andrés Herrera, quien ocupaba el cargo desde octubre del 2022. La cartera del ministro Daniel Mas explicó que la medida responde a la necesidad de fortalecer este servicio clave. Y como tercera pieza del día, el presidente Kast designó a Domingo Rojas Filippi como nuevo director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAG, sumando otra bala de plata al recambio de cargos en el aparato estatal. Retirar un decreto, cambiar al director del CERNAC y nombrar en el SAG. 3 movimientos que por separado son rutinarios, pero que en conjunto dibujan un gobierno que avanza rápido en desmontar la estructura institucional heredada del gobierno anterior. De los cambios en el Estado pasamos a un escándalo que se cocina dentro de una de sus instituciones más importantes. La Fiscalía Centro Norte y la Brigada de Lavado de Activos de la PDI investigan un presunto fraude millonario contra Banco Estado que involucraría a altos ejecutivos y gerentes de la entidad. La arista se abrió tras el testimonio de 2 imputados en una causa previa, el ex jefe de proyectos Francisco del Pino y Paulo Bio, dueño de la empresa S2S, que prestaba servicios informáticos al banco. Según la denuncia, ambos habrían sustraído 6.100 millones de pesos entre el 2021 y 2024, manipulando un software de transferencias, y hoy colaboran con la Fiscalía revelando información sobre un esquema incluso mayor. De acuerdo al recurso de amparo presentado por sus abogados, los imputados entregaron nombres de ejecutivos que tendrían empresas fantasmas sacando recursos estatales y que además reciben altas sumas de dinero para adjudicar licitaciones. La Corte Suprema rebajó las medidas cautelares de ambos colaboradores a arresto domiciliario, reconociendo la utilidad de su cooperación. Que 2 imputados por fraude terminen destapando un esquema que salpica hacia arriba en la cadena de mando del Banco del Estado dice mucho sobre la profundidad del problema. Lo que parecía un robo puntual empieza a tomar forma de red institucionalizada. Internacional. Del frente financiero pasamos al frente bélico, donde la guerra en Medio Oriente sigue sumando actores y cerrando espacios. España ordenó el cierre de su espacio aéreo a los vuelos militares de Estados Unidos que participan en la operación contra Irán, prohibiendo además el uso de las bases de Rota y Morón. La ministra de Defensa de España fue categórica al decir que su país no va a autorizar en ningún caso la utilización de sus bases para ir a una operación militar contra Irán. De hecho, calificó la guerra como profundamente equivocada. Esta medida se suma a la postura de otros países europeos que se han distanciado de la ofensiva de Washington. En paralelo, la ONU expresó su preocupación tras los ataques de los hutíes de Yemen contra Israel, advirtiendo que estos misiles corren el riesgo de intensificar aún más el conflicto militar en la región. Los hutíes describieron la andanada como la primera fase de una intervención directa en apoyo a Irán. Arabia Saudita, por su parte, advirtió que va a tomar represalias si los hutíes atacan su territorio. Que un aliado histórico de la OTAN como España le cierre el cielo a Estados Unidos en plena operación militar marca una fractura transatlántica que no se veía desde la invasión a Irak en 2003. Y del conflicto bélico pasamos a otro tipo de batallas, las que se libran en los tribunales por los límites del consentimiento. El Tribunal Supremo de España determinó que un beso en la mano puede constituir una agresión sexual si no hay consentimiento. El fallo se suma a la condena a Luis Rubiales por besar sin consentimiento a la futbolista Jenny Hermoso tras la final del Mundial Femenino del 2023 y consolida una línea jurisprudencial que amplía el concepto de contacto sexual no consentido más allá de lo que tradicionalmente se consideraba agresión. Esta sentencia generó debate en España entre quienes la celebran como un avance en la protección de la autonomía corporal y quienes advierten que se está judicializando cualquier interacción física. Lo cierto
es que el derecho va dejando claro que no existe gesto menor cuando falta el consentimiento y que lo que antes se minimizaba como cortesía o galantería, hoy tiene nombre penal. Y antes de ir a nuestras efemérides, el flashback de hoy, una historia que desafía todo lo que creíamos saber sobre el cuerpo humano fuera de la Tierra. El astronauta estadounidense Mike Fink, de 59 años, perdió súbitamente la capacidad de hablar durante 20 minutos mientras comía en la Estación Espacial Internacional. Fue totalmente inesperado y asombrosamente rápido, según dijo él mismo. Acumulaba 549 días en el espacio en su cuarta misión. No sintió dolor, pero el episodio fue tan alarmante que la misión se canceló y la tripulación regresó a la Tierra un mes antes de lo previsto. Los médicos descartaron un derrame cerebral, un infarto y también algún tipo de ahogamiento. Estamos casi 100% seguros de que se trata de algo relacionado con el espacio, dijo Fink. La NASA revisa ahora los historiales médicos de todos sus astronautas buscando un episodio similar. Que el cuerpo humano pueda apagarse sin aviso a 400 kilómetros de altura sin que la medicina logre explicar por qué, es un recordatorio de que la conquista del espacio sigue siendo una apuesta donde lo desconocido sigue mandando. Y en el flashback de un día como hoy, 31 de marzo, en 1492, la expulsión definitiva. Los reyes católicos Isabel y Fernando firman el histórico y polémico Edicto de Granada. Este documento obligó a miles de familias judías a elegir entre convertirse forzosamente al cristianismo o abandonar para siempre los territorios de España. Una decisión drástica y dolorosa que cambió por completo el mapa demográfico, cultural y económico de toda Europa. Un día como hoy, en 1889, el Coloso de Hierro. En medio de una inmensa expectación internacional, se inauguró oficialmente la Torre Eiffel en París para la Gran Exposición Universal. Aunque al principio muchísimos artistas franceses la odiaron y exigieron públicamente que la desarmaran, esta maravilla de la ingeniería terminó convirtiéndose en el monumento de pago más visitado del mundo y en el símbolo absoluto de Francia. Un día como hoy, 31 de marzo, en 1909, el inicio de un coloso condenado. En los gigantescos astilleros de Harland and Wolff, en la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte, se coloca oficialmente la quilla y comienza la ambiciosa construcción del Titanic. Era el proyecto de ingeniería marítima más colosal jamás soñado, destinado a dominar los océanos antes de encontrarse con su trágico final. Un día como hoy, en 1959, el exilio a través del Himalaya. Disfrazado de soldado y bajo el amparo de la noche, el joven Dalai Lama cruza a pie la frontera hacia la India, tras una peligrosísima travesía de 2 semanas por las montañas. Su espectacular huida se produjo luego de que el ejército chino aplastara violentamente una rebelión independentista en el Tíbet, obligando al líder espiritual a vivir en el exilio hasta el día de hoy. Un día como hoy, 31 de marzo, en 1964, los tanques en las calles de Brasil. Con el respaldo logístico de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas brasileñas ejecutan un sorpresivo golpe de Estado que derroca al presidente João Goulart. Esta violenta ruptura institucional sumergió al país más grande de Sudamérica en una oscura y represiva dictadura militar que se extendería por más de 2 décadas. Un día como hoy, en 1993, una bala real en la ficción. En uno de los accidentes más impactantes y dolorosos en la historia de Hollywood, el joven actor Brandon Lee, hijo de la leyenda Bruce Lee, muere a los 28 años en pleno set de grabación. Durante el rodaje de la oscura película El Cuervo, un error de utilería hizo que le dispararan de frente con un arma que jamás debió haber estado cargada con proyectiles reales. Y un día como hoy, 31 de marzo de 1995, el trágico adiós de la reina del Tex-Mex. La brillante e inigualable cantante estadounidense de ascendencia mexicana Selena Quintanilla es asesinada a los 23 años por la presidenta de su club de fans. Una voz extraordinaria, carismática y llena de talento que rompió todas las barreras musicales y fronteras culturales, dejando un legado eterno que hasta el día de hoy sigue haciendo bailar y llorar a toda Latinoamérica. Un día como hoy, en 1999, la pastilla roja o la azul. Llega a los cines de Estados Unidos una película que revolucionó para siempre el séptimo arte, The Matrix, con efectos especiales nunca antes vistos, coreografías espectaculares y una historia filosófica sobre la realidad simulada. La obra, protagonizada por Keanu Reeves, le voló la cabeza a toda una generación y redefinió el cine de ciencia ficción.
Y antes de terminar, atentos con varias cosas. La formalización del estudiante de 18 años que atacó con arma blanca y inspectores también alumnos del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. Hernán Meneses será imputado en el juzgado de garantía por homicidio calificado consumado y 3 homicidios frustrados. La Fiscalía va a pedir prisión preventiva. Hoy es formalizado el imputado por el homicidio de Camila Ponce, la joven conductora de aplicaciones que fue brutalmente golpeada y arrastrada tras un incidente vial en Avenida España, en Valparaíso. Hoy la Corte de Apelaciones de Concepción podría revisar las medidas cautelares dictadas en el llamado caso Bruma. Hoy el ministro de Transportes y la ministra de Energía van a presentar el informe definitivo del cumplimiento del estándar de eficiencia energética para los autos livianos. Eso, entre varias otras cosas. Este fue el Shot de hoy martes 31 de marzo del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana miércoles.